Sí. Hay 7 personas nada más. Sí. Bueno. Bueno, arrancamos entonces. Estamos los que estamos, somos los que somos. Bueno, buenas noches. Vamos a arrancar entonces con una pequeña introducción sobre todo lo que es trifásica. Después, si hay algunas dudas, después de que termine esta introducción, preguntan utilizando el chat. Guillermo va a administrar el orden, me va indicando las preguntas y para respetar el orden va indicando, me va dando las preguntas y lo hacemos ordenado, ¿no? Exacto, gracias Robert. Y después de eso pasamos un poco a transformadores y con la misma mecánica. Bueno, arrancamos un poco con el tema de trifásica. Básicamente, ¿se ve bien, Guille? ¿Se ve? Se ve perfecto, Robert. Listo. Cuando yo tengo un sistema trifásico, lo puedo ejemplificar. No quiere decir, lo que voy a dibujar ahora no es, ojo, no es la realidad. Es un recurso didáctico para que se entienda un poco mejor la parte de trifásica. Pero yo puedo asumir que un sistema trifásico es una cosa así. Y acá esto puede estar o no puede estar, que es la unión entre centros de estrellas, que es el famoso neutro. Entonces yo puedo decir, tengo 3 generadores, cada generador está desfasado 120 grados uno del otro, y el centro de estrellas de esta conexión de los 3 generadores me forma lo que es el neutro que viene acá. En la práctica no es así, los generadores trifásicos es otra cosa, se genera de otra manera, pero didácticamente es válido esto para poder entender cómo es el sistema. En la práctica, en la Argentina, este centro de estrellas está a tierra. Vamos a ponerle nombre a cada una de estas cosas, así hablamos todo el mismo idioma. La corriente que circula por acá, por el cable, se va a llamar corriente de línea. La corriente que circula por la carga se va a llamar corriente de fase. En esta conexión en estrella, la corriente de línea y la de fase es la misma. Es la misma. Pero igualmente, cuando hablamos de corriente de fase, normalmente es la que hacemos referencia a la que está circulando de línea. Cuando hablamos de corriente de línea, estamos haciendo referencia a la que circula por los cables, de la fuente a la carga. Cuando hablamos de corriente de fase, es la que circula por la impedancia en cuestión. Esto vamos a ponerlo más bonito, Z1, Z2, Z3. Esto lo vamos a llamar B1, B2, B3. Una de la otra, como vieron en los apuntes, están desfasadas. De esta, 120 grados. En módulo son las 3 iguales, pero desfasadas 120 grados. Sigamos poniéndole nombre a las cosas. La tensión que tengo entre fase y neutro se llama tensión de fase, que será, como pueden ver, la tensión de fase del generador, la tensión de fase de la carga.
La tensión que tengo entre dos fases se llama tensión de línea. Listo. Vamos a un poquito más adelante. Si yo quiero graficar esto con fasoriales, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener, antes de los fasoriales, vamos a las relaciones. Cuando yo lo tengo conectado en estrella, cuando la carga está en conexión estrella, se dan dos cosas. Que la tensión de línea es igual a raíz de 3 la tensión de fase. O sea que la tensión que tengo acá es raíz de 3 veces más grande que la tensión que tengo entre fase y neutro. Y además que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Esta corriente de línea y corriente de fase es igual en módulo y ángulo. Esta relación tensión de línea igual a raíz de 3 tensión de fase no es en ángulo, es en módulo. Son en valores modulares. El ángulo de cada una también va a estar desfasada a 120 grados. Pero la corriente es perfectamente la misma porque es la misma que está circulando por acá. Vamos a los fasoriales. Acá voy a graficar las tres fases. B1, B2, B3. Bueno, esto tendrían que ser las tres iguales y desfasadas a 120 grados. O sea, este ángulo son los famosos 120, los famosos 120 y los famosos 120. La tensión de línea que tengo acá, la tensión de línea, ¿a qué va a ser igual? Yo voy a tener una tensión de línea B1,2 que va a ser igual a B1 menos B2. Voy a tener una tensión de línea B31 que es igual a B3 menos B1. Todo esto es repaso de los apuntes, ¿no? Y voy a tener una tensión de línea B21 que es igual a B2, perdón, B23. B2 menos B3. Es decir, cuando yo hago restas, justamente restar es sumar con el fasor en sentido contrario, mirando para el otro lado. B1,2 es esto. Esto va a ser B31 y esto va a ser B23, que serían las que tengo acá. Voy a poner solamente una para no ensuciar mucho el dibujo y no complicarles la vida. Por ejemplo, esta que tengo acá es B31. Esto que tengo acá lo voy a llamar O y es este centro de estrellas que está acá. En la práctica, todo esto que tengo acá, yo lo puedo resumir a lo siguiente.
Bueno, no, vamos a ponerlo como lo ponen en los libros. Primera pregunta que se discutía hoy en el grupo. A ver, la tensión en esta impedancia, Z1, Z2, Z3. La tensión en esta impedancia, y ahora quiero que me contesten por chat o por audio, por donde sea. ¿Quién la está imponiendo? ¿Quién dice cuántos volts vale la tensión que tengo acá? Ah, bueno. ¿B3? ¿B3? No, B1, B1. B1. No se lee Estamos bien acá todos, los números. está bien, bueno, no, está bien. Está bien. La tensión de arriba B1. de todo. Está bien, B1. Perfecto. Vamos a hacerlo más grande. Ahí está. ¿Estamos todos de acuerdo que la tensión en esta carga la está poniendo la fuente? ¿Eh? Cuando yo enchufo una licuadora al enchufe de la pared, la tensión que llega a la licuadora, ¿quién se la está entregando? El enchufe de la pared. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, en una conexión en estrella con el neutro conectado, la tensión que tengo en cada fase la impone el generador. Como las tres tensiones de fase son iguales, nada más que van a estar desfasadas, en cada una de las impedancias va a caer en todas la misma tensión. Si estamos en una tensión industrial, yo podría decir que esta tensión que tengo acá, vamos a hacerlo con otro color, estos son los famosos 380 volts o 400 volts en realidad, y esto que tengo acá son los famosos 220 volts, o en realidad son 230 volts. Los 400, porque normalmente las empresas de energía eléctrica a la salida del transformador que entrega tensión a los hogares, no salen 380, sino que salen 400. Si la tensión de línea es 400, la de fase es 230. Vamos a escribir acá arriba la fórmula para que la tengan siempre presente. B de línea igual a raíz de 3 B de fase. Esta la tienen que escribir, la tienen que recordar grabada a fuego. Bueno, volviendo al tema. Acá voy a tener 220 volts. Ahora, si esta impedancia vale 10 ohm, esta vale 100 ohm y esta vale 1000 ohm, pregunto, ¿qué tensión cae en Z1, Z2 y Z3? Pueden contestar. Con el neutro, 220 en cada Con el neutro, ¿sí? Z. ¿Cómo está? Con el neutro. 220 va a tener le va a caer a cada impedancia. Exactamente. O sea que no importa el valor que tenga la carga, la tensión que tengo aplicada en cada fase, en cada carga, no importa el valor óhmico que tenga la carga, la tensión va a ser siempre la misma. ¿Por qué? Porque le está imponiendo el generador, porque cada fase está conectada al generador. Le impone el generador, está esta carga en paralelo con el generador, esta en paralelo y esta en paralelo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que se lo tuvieron que haber leído ya. Las corrientes que circulen pueden ser iguales o son distintas. Si las tres corrientes, si las tres cargas son iguales,
si Z1 igual Z2 igual Z3. Y ojo con esto, ojo, acá quiero ser muy explícito con la notación. Fíjense que no solamente módulo, sino que módulo y ángulo tienen que ser iguales. Es decir, las tres tienen que ser, por ejemplo, voy a poner un valor cualquiera, 25 con ángulo de 33 grados. Las tres. Si ocurriera que Z1 vale 25 con un ángulo de 0 grados, esta es Z1. Z2 igual 25 con un ángulo de menos 45 grados. Y Z3 igual 25 con un ángulo de 36 grados. Pregunto, ¿las tres impedancias son iguales? Pueden contestar. En Bueno. módulo, pero no en ángulo. ¿Entonces son iguales? No. No. Para que dos impedancias sean iguales implica que el módulo y el ángulo tienen que ser los mismos. Y ustedes recordarán cuando trabajábamos con el tema de corriente alterna, que el tema de los desfasajes producía sumas y restas. Cuando arrancamos dijimos, yo sumo y no se cumple Kirchhoff. Sí, se cumplía, pero se cumplía ¿por qué? Porque tenía que sumar vectorialmente. Acá, para que tres impedancias sean iguales, tienen que ser iguales en módulo y en ángulo. Cuando las tres impedancias son iguales en módulo y en ángulo, se va a dar una cosa muy particular. Este que está acá lo voy a llamar O'. Por acá circula I1, por acá va a circular I2, y por acá va a circular I3. ¿Se ve? Y por acá tengo I de neutro. ¿Yo puedo aplicar la ley de Kirchhoff en este nodo? Sí, lo puedo aplicar perfectamente. Si aplico la ley de Kirchhoff en ese nodo, ¿qué me quedará? Que 0 es igual a I1 más I2 más I3 menos IN. Todo con suma vectorial. Si las tres impedancias son iguales, y obviamente, ¿cómo van a ser las tres corrientes? Bueno. Si tengo tres impedancias iguales, y acá la tensión en módulo que cae, en módulo es la misma. Se lee un iguales, Robert. ¿Eh? Jesús dice iguales. Igual. Exactamente. Las tres corrientes en módulo van a ser iguales, desfasadas una de la otra 120 grados. A ver. Imaginemos, para hacerla simple, y no complicarnos la vida con los desfasajes, que lo que tengo acá son resistencias. Para poder verlo intuitivamente. Lo que tengo acá son resistencias. ¿Por qué pongo resistencias? Porque la resistencia la tensión y la corriente están en fase. Entonces me va a simplificar. Entonces, si yo tengo tres impedancias iguales, si las tres impedancias son iguales,
las tres corrientes van a ser iguales. Desfasadas 120 grados. ¿Por qué? ¿Se ve este gráfico? No, no se ve una bola. Vamos a borrar y hacerlo más grande. Las tres tensiones de fase, desfasadas 120 grados una de la otra. Esto tal vez ya lo vieron, pero quiero remarcarlo para poder saltar al otro tema. Las tres corrientes van a ser iguales y van a estar en fase con esto. Entonces acá voy a tener I1. ¿Por qué la dibujo en fase? Porque lo puse como resistencia. I2. E I3. O sea, tres corrientes iguales en módulo desfasadas 120 grados. Si ustedes se acuerdan, cuando yo sumo tres vectores, tres fuerzas iguales desfasadas 120 grados, la suma de estas tres es igual a 0. Si lo hacen, si se toman el trabajito de hacerlo, desfasándolo, poniendo tres vectores iguales, desfasados 120 grados, hacen todo el gráfico, le va a dar que la resultante de esto vale 0. Entonces esta ecuación que me queda, 0 igual a 0 menos IN. Por lo tanto, la corriente de neutro vale 0. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo tres cargas equilibradas, cuando las cargas son equilibradas, tengo corriente por la fase, pero por el neutro no circula corriente. Por el neutro no circula corriente. Cuando las tres impedancias, ahora bien, ¿qué pasa cuando las tres impedancias son distintas? Cuando las tres impedancias son distintas, lo que va a ocurrir, ¿qué es? Que voy a tener una I1, una I2 y una I3. I3 la tiene chiquita. Ahí está. Pueden ver de forma intuitiva que si suman esto, ¿da igual a 0? No da 0. Lo hacemos una vez, que quiero pasar al tema de las tensiones. Sumo esta más esta. Entonces, si yo sumo estas dos, la regla del paralelogramo, va por acá, va por acá, me da esta. Tengo que hacer esta más esta. Esta va para acá, esta va para acá. Esta que está acá, ¿quién es? Les pregunto a ustedes, ¿quién es? Esta. Ahí no tengo Hay los un ejemplos. I1, Sí, 2. no llegué a leer. I1, 2 se llega a ver ahí de Matías. O sea, esta no es la corriente de neutro, esta es la resultante. La corriente de neutro va a ser la equilibrante de esta. Es decir, la corriente de neutro va a ser aquella que haga que esta resultante de sumar las tres se haga 0. O sea que la corriente de neutro va a ser igual y opuesta. Esta es la I de neutro. Conclusión. Cuando tengo neutro, la función del neutro es, podríamos decir que son dos. Una, que en cada fase la tensión sea la misma.
2, canalizar los desequilibrios. ¿Qué quiere decir? Si las cargas están equilibradas, la corriente de neutro, mansa y tranquila, no circula corriente. Si la carga está desequilibrada, el desequilibrio de la carga o el desequilibrio de las corrientes, mejor, es decir, el desequilibrio de la corriente, ¿por dónde se canaliza? Circulando por el neutro. Entonces voy a tener corriente de neutro cuando las cargas son desequilibradas. Por esa razón, en una instalación eléctrica, cuando se conecta con trifásica, siempre se trata de repartir lo más equitativamente las cargas. Es decir, si yo tengo, no sé, que alimentar un edificio de departamentos, donde los departamentos del piso A son grandes, los departamentos A son grandes, los B son medianos y los C son chicos. No voy a conectar una fase a todos los A, otra fase a todos los B y otra fase a todos los C, porque estoy generando un desequilibrio. Lo que voy a conectar es repartir las cargas, entonces una fase va a tener departamento A, B y C, otra fase va a tener departamento A, B y C y otra fase va a tener departamento A, B y C. ¿Por qué? Porque en el promedio se compensan las cargas y hacen que la corriente de neutro tienda a cero. Bien. Entonces, cuando tengo el neutro, lo que hago es que la tensión acá y hace que la corriente se canalice por ahí. Ahora, vamos a una discusión. Cuando yo tenía el neutro, ¿qué era lo que tenía? Voy a volver a dibujar. Vamos a poner el neutro de nuevo. Yo lo llamo 1, 2, 3, me olvidé decirles, puede ser fase B1 o fase R, 2 o S, 3 o T, ¿no? Hoy en día se tiende a llamar 1, 2 y 3, pero también se sigue usando el famoso RST para identificar a cada una de las fases. Es un problema de nombre, nada más. Pero lo pueden ver de cualquiera de las dos formas. Esto que tengo acá, pucha, digo, le chingué. Veamos una cosa. Tensiones de fase en el generador, tensiones de línea del generador. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo tengo el neutro, esta tensión de fase, ¿con quién coincide?
esta tensión de fase va a ser igual a la tensión en Z1, a la tensión en Z2, y es igual a la tensión en Z3. Con el neutro. Si las impedancias son distintas, no importa, sigue coincidiendo todo. Porque el que impone la tensión en la carga es la tensión de línea con el neutro, ¿no? Ahora, vamos al caso hipotético que yo tengo Z1 igual Z2 igual Z3. O sea que está equilibrado. Esto implica que cuando está equilibrado, implica que I1 igual a I2 igual a I3. E implica que I de neutro es igual a 0. Entonces, cuando esto está equilibrado, si yo saco el neutro, ¿cambia algo esto? Si por el neutro no circulaba nada, que esté o que no esté, le importa un belín, no modifica nada la situación. O sea que, conclusión importante, cuando yo tengo tres impedancias iguales, por más que no esté conectado el neutro, las tensiones sobre cada una de las cargas es la misma. Por ejemplo, los motores eléctricos, ¿por qué no necesitan conexionado de neutro? No necesitan conexionado de neutros porque el motor eléctrico trifásico lo podemos ver como una impedancia de este tipo, conectada en estrella o conectado en triángulo. Ese motor eléctrico, las tres impedancias de fase son iguales. Por lo tanto, al ser las tres impedancias iguales, por el neutro, si se lo conectó, no circularía ninguna corriente y la tensión que cae en cada fase es la misma. ¿Se entendió este concepto? Repito, cuando yo tengo una carga equilibrada, o sea, tres impedancias iguales, la tensión en cada una de las fases es la misma, con neutro o sin neutro. Ahora bien, y acá viene el tema, ¿qué pasa si esto se desequilibra? No lo voy a hacer matemáticamente, lo voy a hacer de manera gráfica. La parte matemática lo tienen en los videos, pero ustedes, vuelvo a repetir, si ustedes seguirían para electromecánica, haríamos toda la formalidad matemática. Ustedes lo que tienen que entender ahora es el concepto eléctrico de lo que ocurre. Así que la parte matemática ya la vieron en los videos. Ahora lo voy a explicar de una manera más intuitiva, que es válida también. O gráfica, no intuitiva. Veamos una cosa. Supongamos que Z1 es mayor que Z2 es mayor que Z3. Si yo no tengo neutro, el neutro lo que hacía es que me decía que acá tiene que caer 220, acá 220, acá 220. Ahora no tengo neutro. Se fue, no está más. Las tensiones, ¿cómo se van a repartir? Recuerden ustedes que las tensiones se reparten proporcionalmente, directamente proporcional al valor de la impedancia. Por lo tanto, donde tenga mayor impedancia va a caer más tensión, donde tenga menor impedancia va a caer menos tensión. Esto se sigue cumpliendo, esto es ley de Ohm y se cumple siempre. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir?
al no tener más el neutro que me fija la tensión, esto que está acá adentro, lo que está en negro, se puede mover perfectamente. Vamos a aclarar las cosas porque, para que no se mareen. Lo que está en azul son tensiones de línea. Las tensiones de línea, ¿quién las impone? El generador. Por lo tanto, si las impone el generador, la carga no las puede modificar. Ahora voy a sacar esto. Discúlpenme que no lo vuelva a dibujar porque si no... Lo que quiero ver es qué va a pasar con las tensiones de fase cuando está desequilibrado. O sea, esto que tenía antes, que me coincidía las tensiones de fase con las tensiones del generador, al estar desequilibrado y no tener neutro, ¿qué es lo que pasa? Veamos. Si se cumple Ohm, y se cumple, ¿qué quiere decir? Que sobre Z1 va a caer mucha más tensión, porque es la impedancia más grande, y sobre Z3 va a caer mucha menos tensión porque es la impedancia más chica. Lo que voy a dibujar ahora es una suposición. Pero entonces, sobre Z1, yo voy a tener una cosa así. Esto que está acá va a ser BZ1 ahora. Esto que está acá es BZ2. Y esto que está acá es BZ3. Y ahora, el centro de estrellas de la carga se desplazó a este punto. Aparece lo que se llama una tensión entre centros de estrellas. BO'. ¿Qué quiere decir esto de la tensión entre centros de estrellas? Acá tenemos un desequilibrio. Cuando teníamos el neutro, el desequilibrio se canalizaba a través de la corriente de neutro. Ahora, al no tener neutro, no puede circular corriente de neutro. ¿Qué es lo que ocurre? Que se corre de potencial los centros de estrellas del generador, que está acá, con el de la carga. Aparece esta tensión. Pero ocurre algo más. Fíjense que en Z1 me cae mucha tensión y en Z3 me cae poca tensión. Es decir, las tensiones cambian. Y ustedes dirán, ¿y esto en qué me afecta? ¿Se ve? 3 casitas. ¿Mm? 3 casas. Esto es 1. Esto es 2. Esto es 3. Y acá tengo el neutro. Más o menos así es como les llega a ustedes a sus casas. 3 domicilios, a una casa llega fase y neutro, a otra casa llega fase y neutro, a otra casa llega fase y neutro. Es decir que todos reciben los 220 voltios. Supongamos lo siguiente, que esta casa que está acá, no hay nadie. Está todo apagado. Lo único que está funcionando es la heladera, pero se fueron de vacaciones, están todas las luces apagadas. Por lo tanto, esta sería una Z1 si están todas las luces apagadas, si está, no funciona nada, esta impedancia es muy alta. Acá, la casa 3
Ahí se ve. La casa 3, los padres se fueron y los hijos dijeron, fin de semana para nosotros, fiesta, todas las luces prendidas, baile, música, todo lo que da, todo encendido, video, potencia, 1000 watts sonando. ¿Qué pasa? Z3, si hay mucho consumo, quiere decir que Z3 es muy bajo. Y estos pobres vecinos, familia, papá, mamá, 2 hijos, están mirando televisión, algún hijo está jugando con la Play, tiene una impedancia intermedia. O sea que estamos en el caso que teníamos antes, Z1 mayor que Z2, mayor que Z3. Si se corta el neutro, ¿qué pasa? A esta carga, a esta casa, le caen más de 220 volts, o sea que pueden llegar a caer, y es verdad, 300, 320 volts. Todo artefacto eléctrico que está conectado se destruye. Esta que está acá le cae menos de 220 volts, estaríamos acá. O sea que le puede caer 90 volts, 40 volts, 80 volts. De nuevo, todos los artefactos, motores eléctricos que estén funcionando, se pueden quemar perfectamente. Y estos a lo mejor salvan. Lo que quiero decirles es que cuando tengo cargas desequilibradas y se corta el neutro, las tensiones se van a distribuir y esto, no sé si les habrá ocurrido o se habrán sabido, pero las famosas sobretensiones algunas veces son producto de que se cortó el neutro y que las cargas obviamente están desequilibradas. Antes de pasar al triángulo, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Dudas? No, profe. ¿Se entendió bien todo esto? Bien. Sí. Robert, perdón. ¿Sí? Si corres un cachitito la pizarra hacia la izquierda, ¿no? La desplazás. Quiero ver si hay un reflejo de una luz que... Ya tengo, sí, tengo la araña ahí. ¿Ay? Un ¿Ahí? cachitito. Ahí está de 10. Ahí está de 10. Perfecto. Ahí está de 10. Perfecto. Ah, Bueno. no. Cuando la apoyaste ahí apareció un cachito. No pasa. Igual está mucho mejor que antes, ¿eh? Eso, espectacular. Pero en cuanto escribo, lo que pasa, tengo el modular. No, te digo, de todas formas, mejoró un montón, ¿eh? Mejoró un montón. Estaba tomando todo ¿Cómo? el córner, que mejoró un montón. Mejoró un Bueno. montón, ¿eh? Ahora está muy bien. Gracias. Vamos a ver qué pasa con el triángulo. Glomcita acá nos comenta que tiene dudas con el tema de los ángulos. Pregunta, ¿qué pregunta? Hola, Glombitza igual, por las dudas. Perdoná, sí, disculpa. No, está bien, siempre se confunden igual. Con el tema de los ángulos cuando es equilibrado o principalmente cuando es desequilibrado, ¿cómo se calculan bien? Porque estuve viendo un par de cálculos que hay algunos que son 0, otros que son menos 90, otros que son 45, y a veces se me confunde el tema de los ángulos. Pará. No, la verdad no entiendo bien tu pregunta. ¿A qué ángulos, primero, a qué ángulos te referís? ¿De las corrientes, de las tensiones, En general, de la carga? en general, porque hasta ahora no hice ningún ejercicio con eso, pero estuve más o menos revisando por arriba y no lo llegué a entender. Bueno, mira. Es muy amplia tu pregunta y depende de los casos, hay muchas respuestas distintas. Vamos a ir analizando caso por caso. Cuando yo tengo estrella con neutro conectado, el ángulo de la corriente el ángulo de la corriente que circule por acá lo va a imponer la impedancia. Esto lo puedo borrar, igual no lo voy a usar. Igualmente yo no quiero que se mareen mucho con los ángulos, sí que entiendan los conceptos.
acá vos vas a tener los ángulos de la corriente que circule por acá y de línea que va a ser la misma que la I de fase. Lo va a imponer la impedancia. Vos tenés B1 es igual 220 con ángulo de 0 grados. B2 es 220 con ángulo de, depende cómo lo tomes, para arriba o para abajo, en el libro lo están tomando para abajo, menos 120 grados. B3 es igual a 220 con ángulo para el otro lado, más 120 grados. Y cada impedancia va a tener un ángulo. Entonces, la corriente que vos tengas, I1 y de fase 1, va a ser igual a B1 con módulo y ángulo sobre Z1 con módulo y ángulo. Lo mismo que vimos antes. Lo mismo. ¿Está bien? Sí, esa parte se entendió bien. Igual, disculpe, principalmente cuando es desequilibrado vi que hay mucha diferencia en el tema de los ángulos. Sí. Igual esto también sirve mucho, no estaba al tanto de esto. Yo no me quiero meter mucho con el tema desequilibrado, pero cuando está equilibrado o desequilibrado, hay dos maneras de resolverlo. Esto me parece que también está en los videos. Supongamos que yo quiero calcular, acá tengo un nodo. Entonces, por acá va a circular. Y 3, lo voy a hacer en otro color para que se vea bien. Y 3, por acá tengo I1. Bueno, y por acá circulará I2, ¿no? Hay dos maneras de resolver el tema de los ángulos y demás. Uno puede hacer mallas. Esto lo voy a sacar de acá un minuto para no complicar el dibujo. Yo acá tengo B13. B13 va a ser un valor B de línea, depende de 380, lo que esté calculando, con un ángulo de que está, B13 está mirando para arriba, por lo tanto, B13 va a estar con un ángulo de, o B31. Lo tengo a... ¡Ay! Se me fue el santo al cielo. Acá tengo un ángulo de 150 grados. Esto de los ángulos, les repito, miren el punto 15.4, creo que era 15.3 del libro de electrotecnia, y ahí están los gráficos hechos. B32, tengo acá esto, que B32 me está formando, va a ser B23, perdón, es B de línea con un ángulo de 30 grados. Y de ahí saco los ángulos. Después, ¿qué hago? Me fui a otro lado, porque no te contesté lo que vos me estabas preguntando. Entonces, yo tengo esto. Esto que está acá lo puedo resolver de dos maneras. Uno, tomo esta malla y planteo ecuaciones de malla acá. Me derive para el otro lado. Entonces, planteo las ecuaciones de malla. ¿Qué tengo? Que B13 con módulo y ángulo, ¿a qué va a ser igual? A I1
por Z1 más, sigo por esta malla, más I3 por Z3. Hago esta malla y hago esta otra malla. Haciendo las tres mallas tengo las tres ecuaciones para averiguar I1, I2 y 3. Esa es una manera. Es engorrosa. La otra manera de resolver esto es, seguimos trabajando con los ángulos. Entonces, ¿quedó claro? Planteo ecuación de malla acá y ecuación de malla acá, donde voy a tener esta tensión y esta tensión. ¿Está claro, Matías? Sí, sí, está claro, pero una cosita nada más. ¿No tendría que ser negativo? ¿Quién? El menos I3 por Z3, ya que... No, acá vos acordate que lo que tengo en la fuente es igual a lo que tengo, a las caídas de tensión. Esta caída de tensión más esta caída de tensión, las dos caídas de tensión me tienen que dar los 380. Listo. Esta caída de tensión más esta caída de tensión me tendría que dar negativo si yo pusiera todo igualado a cero, que no lo hice, no lo igualé, lo puse Listo. directamente. Claro. ¿Va? Sí, 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 gracias. Obvié ese paso. Pero acordate, fuente igual, caída de tensión más caída de tensión. Siempre. Entonces, planteo las tres ecuaciones y despejo por determinante, por lo que sea, y 1 y 3, o sea, lo que hacíamos antes en corriente continua, se hace exactamente igual acá. Voy a tener, repito por tercera vez, una malla, otra malla y otra malla. Es un embole, es largo, es tedioso. Hay otra manera, que también es tediosa. ¿Y en qué consiste? Voy a borrar arriba. Esto que está acá, lo puedo transformar en una... puedo hacer la transformación de estrella a triángulo. A esta la voy a llamar ZA ahora, ZB, ZC. 1, 2, 3. Obviamente, pasar estas impedancias de triángulo a estrella es un dolor de cabeza. Es engorroso, porque todas tienen módulo y ángulo, acuérdense cómo son las fórmulas, que es la producto de A2, Z1 por Z2, más Z2 por Z3, más Z2, dividido la opuesta, ¿no? En este caso, si quiero sacar ZC es dividido Z1, si quiero sacar ZA es dividido Z2, y si quiero sacar ZB es dividido Z3. La fórmula es exactamente la misma que vimos antes en continua. Se vuelve muy engorroso porque tengo módulos y ángulos para hacer los productos. Tengo que jugar entre la forma para hacer los productos, trabajarlo en forma polar, y después cuando tengo que sumar tengo que pasar todo eso a cartesiano y demás. Pero si sobrevivo a eso, llego a esto. Y acá es más fácil. ¿Por qué? Porque la corriente que tengo acá, todavía no llegué al triángulo. Me falta un poquito. Tengo esta I de fase, esta I de fase y esta I de fase. Y acá voy a sacar la I de línea, la I de línea y la I de línea. Si me dan un momento, vamos a hablar sobre el triángulo. O sea, para trabajar con los ángulos, o hago mallas o transformo esto a esto. ¿Qué ventaja tiene trabajarlo? Bueno, arranquemos con el triángulo. ¿Hasta ahora quedó claro, Matías? Sí, sí, todo entendido. No. Bueno, entonces vamos a trabajar con el triángulo para poder entender esto. ¿Alguien tiene alguna duda más? No. No, acá no. Pasamos a...
Veamos un poco. Acá voy a tener y de línea 1 y de línea 2 y de línea 3. Lo que les decía antes, la corriente que circula por los cables se llama corriente de línea. La corriente que circula por las cargas se llama corriente de fase. Acá voy a tener I de fase A y de fase B y acá y de fase C. ¿Tengo neutro? No tengo neutro. ¿Por qué no tengo neutro? Porque no tengo dónde conectarlo. Un sistema en estrella no es que no necesita. No tiene neutro porque no hay dónde conectarlo. En un sistema en estrella, ¿qué es? En triángulo. ¿Qué es lo que tengo? Esta que está acá es tensión de línea. Esta que está acá, por ser una carga, es una fase de la carga. Pero fíjense un detalle. La tensión de línea es igual a la tensión de fase. ¿Por qué es igual? Y porque la línea está conectada en paralelo con la fase. La línea está conectada en paralelo con la fase. La línea está conectada en paralelo con la fase. O sea, cuando tengo una conexión en triángulo, la tensión que cae en la fase, ¿quién la impone? La impone el generador. Y acá ocurre una cosa muy peculiar. Si esta carga está desequilibrada, las tensiones de fase van a ser iguales o distintas. Cuando estábamos en estrella, si la carga está desequilibrada, las tensiones de fase son distintas. Acá, en triángulo, con carga desequilibrada, ¿las tensiones de fase son iguales o distintas? Bueno, tráeme una Iguales. galletita que me abro las venas. ¿Cómo? Iguales, dos veces, Gracias, Guille. dos Gracias, Guille. iguales ahí. ¿Dos iguales hubo? Bien, dale. Y pero lógico que son iguales, porque la tensión que cae en esta fase, ¿quién la está imponiendo? ¿La carga? No, está en paralelo con el generador. Es el mismo ejemplo de antes. Yo en el enchufe si tengo un enchufe con 220 volts, cuando enchufe la licuadora voy a tener 220 volts. ¿Por qué? Porque el que me está imponiendo la tensión acá es la carga. Acá no ocurre lo que pasaba en la conexión en estrella, que si no tengo el neutro y esto se desbalanceaba, las tensiones se desbalanceaban. Acá las impedancias pueden ser distintas, que las tensiones siguen siendo las mismas. ¿Qué es lo que me va a cambiar? ¿Qué es lo que me va a cambiar? Veamos un poco. Yo acá puedo aplicar Kirchhoff. Kirchhoff y Kirchhoff. O sea, la ley de Kirchhoff de los nodos la puedo aplicar acá, acá y acá. Y puedo decir que la I de línea 1 es igual a... Este se llama IB. A IB menos IA. Y de línea 2... acá estoy tomando... Vamos al revés. No, está bien, está bien. IB menos IA. Positiva la que entra, está bien. Y de línea 2, igual a IA menos IC. O
sea, positiva la que entra al nodo, negativa la que sale. Y de línea 3, igual. Y C menos y B. Si las tres impedancias son iguales, obviamente estas son todas iguales, y acá lo que voy a tener que I de línea 1 igual a I de línea 2 igual a I de línea 3. Fíjense que no le pongo vector, en módulo van a ser iguales, pero en realidad van a estar desfasadas. ¿Por qué van a estar desfasadas? Porque las tensiones de línea están desfasadas. Entonces eso provoca que las corrientes estén desfasadas. Se puede demostrar, no lo voy a hacer acá, porque lo pueden ver perfectamente en el libro, que si Z1 igual Z2 igual Z3, la I de línea en módulo es igual a raíz de 3 la I de fase, en módulo. Es decir, cuando Z1 igual Z2 igual Z3, ocurren dos cosas. Que I de línea es igual a raíz de 3 I de fase. Ocurre esto, ¿está bien? Además, esto se cumple siempre, B de línea es igual a B de fase. Esto sí que es el módulo y ángulo. ¿Se entiende esto? Y ahora, Matías, contesto lo que vos me has dicho. Para poder trabajar y terminar de resolver, si yo tengo que averiguar esta corriente de línea, fíjate, yo antes tenía acá una estrella. Lo paso a triángulo. Estas corrientes es fácil calcularlas, porque tengo la tensión sobre la impedancia, la tensión sobre la impedancia y la tensión sobre la impedancia. Y después aplico esto, sumo vectorialmente y saco I1, I2 y 3. ¿Está bien? Si las tres son iguales, las tres impedancias son iguales, calculo una sola la corriente de una fase. Y en módulo me va a dar esto. Y el ángulo, bueno, va a estar desfasada la corriente de cada uno de estos 120 grados. ¿Por qué? Porque estas tensiones están 120 grados desfasadas. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió bien eso. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque ahora voy a hacer algunos jueguitos. No, profe. ¿No? ¿No hay dudas? Bien. Para terminar de repasar, entonces, esto quiero hacer. En el generador que tengo, yo ahora lo que voy a tener es, esto es mi generador. Un triángulo equilátero debería ser, ¿no? Son las tensiones B12, B31, B21. No tengo neutro, no tengo como tenía antes tensiones de fase, no las tengo. Lo que tengo es este triángulo de tensiones que coinciden con es igual, directamente. B31, 31 con BZB, B12,
con B, ZA, y ve esto con B, ZC. Esto es todo lo que tengo. Y las corrientes estarán desfasadas en adelanto o en atraso de estos grados, de estos ángulos, de estas tensiones. Si son resistivas van a estar en fase acá, si son inductivas van a estar atrasadas, y si son capacitivas van a estar adelantadas. Igual, en trifásica, vuelvo a repetir, mucho no vamos a trabajar con el tema de los ángulos. Sí tienen que tener el concepto de los desfasajes. Y lo que se tienen que grabar a fuego, antes de pasar a la parte de potencia, es lo siguiente. Si estoy en estrella equilibrada, implica y de línea igual a y de fase. Esto ocurre equilibrado o desequilibrado. B de línea igual a raíz de 3B de fase. Fíjense que esto es módulo. Y la corriente de neutro vale 0. Si estoy en triángulo equilibrado, B de línea igual a B de fase. Esto ocurre sea equilibrado o desequilibrado. Y si es equilibrado, y de línea igual raíz de 3, perdón, sin esto, porque es en módulo, y de fase. Y neutro no tenemos acá. Dos o tres juegos. Y pasamos a las potencias. ¿Cómo averiguo la corriente I2 y la corriente I3? Hola. Hola, Robert. No hay nada en el chat. Se fueron. No me dejen solo. Se fueron a cenar. Fueron a cenar. A ver, ¿qué tensión cae acá? Uno, por favor, que conteste. ¿Me voy a suicidar? No, mentira, no me suicido nada. ¿Y 12? Atención 2. ¿No? Ahí no tengo ¿Qué impedancia, digamos, en... No tenés impedancia. No tengo Tenés un nada. cable, tienes un cortocircuito. Un cablecito. Ah, está bien. ¿Qué tensión cae acá? Atención 1. En realidad, 1, 2. Cae Uno, la dos. tensión de línea. ¿Ve? 1, 2. Cuando tengo una impedancia, se reparte, parte acá y parte acá.
Ahora, si no tengo impedancia, todo cae sobre esta. ¿Se entiende? Esto es una falla típica. Por ejemplo, tengo un motor eléctrico conectado así, se pone en cortocircuito una de las fases, sobre la otra fase, ¿cuánto cae? Me pasa a caer, antes me caía tensión de fase y ahora tengo toda la tensión de línea. ¿Se entiende la idea? Sobre la I2 va a ser igual a B12 dividido, en este caso, Z1. Es ley de Ohm, directamente. La I3 es B. ¿Qué tensión cae sobre Z2? B13 o B31 sobre Z2. ¿Se entiende o no se entiende? Por favor, díganme. Es una mierda esto. Hay un sí por ahí. ¿Sí? ¿Entienden ¿Qué? todos? ¿Qué es mío? Sí, sí. ¿Qué es mío? ¿Sí? ¿Qué es mío? Ay, sí se entiende, sí. Ven que cae directamente la tensión. Cuando estaban las tres fases trabajando, se repartían las tensiones. Si las tres impedancias eran iguales, caía si esto fuera 380, volt, acá, caía 220 volt, 220 volt, 220 volt. Ahora, ¿qué pasó? Se puso en corta esta fase. Y automáticamente, en vez de caer 220 volt acá, cae 380. Y acá nada, porque es un cortocircuito. De acá puedo despejar I1 como I2 menos I3. ¿Se entiende este jueguito? Digan que sí, por favor. Sí, gracias. Gracias. Otra pregunta más de concepto. Acá está abierto. Por lo tanto, ¿qué corrientes tengo? Tengo I1 que circula por acá y 2 que circula por acá. ¿Es correcto esto que escribí acá? No. Vamos a hacer un poco. Por acá no circula corriente. No circula porque está abierto. Ahora, cuando yo vengo por acá, ¿tengo algún nodo, alguna derivación? No, no tengo ninguna derivación porque esto está abierto. Entonces no es que tengo dos corrientes, o mejor dicho, I1 e I2 son la misma. Fíjense, yo vengo por acá, circulo por ahí no puedo ir. Entonces, la corriente que está circulando acá es la misma. Nada más que I1 entra e I2 sale. Bueno, me cago en la diferencia, pero es la misma en módulo. Por lo tanto, I1, por ejemplo, ¿a qué va a ser igual? A B12 sobre Z1 más Z2. Que va a ser igual a menos
y 2. Menos porque acá entra y acá sale. ¿Ah? Y la que circula por acá no es nada. Es todo lo mismo, tengo un motor conectado en estrella y antes se ponía en cortocircuito y de tener 220 pasa a tener 380. Acá, antes en esta fase tenía 220 volt, 220 volt. Cuando me quedan estas en serie, si yo acá tengo 380 volt, cuando me quedan en serie, lo que cae acá se reparte equitativamente. Voy a tener 190 volt para este y 190 volt para este, que me suman los 380 que tengo acá. ¿Se entiende? Sí. Otro tema de concepto con el triángulo y pasamos a las potencias y después pasamos a transformadores. Fíjense, I1, yo acá tengo, vamos a poner el nombre y apellido de todo esto, Z1, Z2, y acá está abierto. Entonces tengo una I1, esta que viene por acá no circula, porque está abierto, no puede circular corriente, por acá y 2. ¿Y 1 la puedo calcular? Sí, porque es la tensión que cae acá, que es la tensión de línea, dividido Z1. ¿Y 2 la puedo calcular? Sí, también la puedo calcular, porque es B23 dividido Z2. Y acá no me circula corriente, porque esta impedancia es infinita. Lo que tengo que ver acá es que esta corriente ya no se abre más, entonces esta que circula acá, esta va a ser la I1. Y 2, ¿con quién va a coincidir? Y 2, por allá no va a ser esta. La única que va a ser distinta va a ser I3, que va a ser igual a I1 menos I2. ¿Esto qué es lo que pasa? Cuando tengo un motor trabajando conectado en estrella, conectado en triángulo, y una de las fases se abre, se pone a circuito abierto, se corta el alambre, la corriente que tengo por dos fases va a disminuir y por la otra va a aumentar. Por lo tanto, el motor pierde potencia. Última pregunta. Y pasamos a las potencias. Tengo esto originalmente, pero ahora esta fase Z1, Z2, Z3 se pone en corto. ¿Qué pasa? Cric, 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 cric. cric, cric. ¿Qué pasa si esto
Antes se abría. Acá se pone en corto. ¿Qué pasa? Circula la corriente de uno. Fíjate un detalle. ¿Qué pasa si yo acá uno estas dos? En la 380 lo pongo en corto. Lo que pasa son fuegos artificiales. Salgan corriendo porque esto son los fuegos artificiales de fin de año, del 4 de julio. Es un corto, se quema todo directamente. ¿Tá? O sea, si pasa esto no puedo hacer el análisis que hacía acá porque entra en corto esto y saltan todas las protecciones. Cuando una fase se me pone en corto en un triángulo, bueno, saltan todas las protecciones. Cosa que en la estrella se me ponía una fase en corto, se desbalanceaba, pero bueno, también iban a saltar las protecciones, pero no de esta manera. ¿Se entendió? Creo que sí. Potencia. Las fórmulas de potencia son exactamente iguales a las de corriente alterna monofásica. P ahora se demuestra que es igual a raíz de 3 B de línea por I de línea coseno phi. Es decir, perdón. Esté conectado en triángulo, en estrella o en triángulo, P total va a ser P1 más P sub 2 más P sub 3. O sea, la que disipe acá, la P sub 1, la que disipe acá, la P sub 2, y la que disipe acá. Fíjense que las potencias activas se suman. ¿Por qué? Porque todas las potencias activas están siempre sobre el eje real. Entonces se suman linealmente. Se puede demostrar que si Z1 es igual a Z2 igual a Z3, P total es igual a raíz de 3 B de línea por I de línea por el coseno de phi. Q total, de nuevo, esté en estrella o en triángulo. Q total es igual a Q1 más Q2 más Q3. ¿Por qué lo sumo? Porque Q sobre qué eje está. Q está sobre el eje imaginario. Si es QL es para allá, si es QC es para acá. Pero sumo algebraicamente, no vectorialmente. Entonces va a ser Q1 más Q2 más Q3. De nuevo, si Z1 igual Z2 igual Z3 igual implica que Q total es igual a raíz de 3 por B de línea y de línea seno de phi. Fíjense que la diferencia que hay con corriente alterna, lo que vimos hasta ahora, es que se agrega la raíz de 3 en la P y en la Q. Robert, perdón. Acá Brian Cisterna consulta si Sí. P potencia activa es 3BF por I No, de no línea, entendí. supongo. ¿Cómo? Brian consulta si P es igual a 3 por B de fase por I de línea por coseno phi, supongo. Claro. Cada una de estas potencias, esta, por ejemplo, por acá circula una corriente de fase
que si está en estrella coincide con el de línea. Y acá tiene una tensión de fase. Y esto tiene un coseno phi. Coseno phi 1, coseno phi 2, coseno phi 3. Entonces sí, P1 va a ser igual a B de fase 1 por I de fase 1 por coseno phi 1. P sub 2, B de fase 2, I de fase 2, coseno de phi sub 2, y lo mismo con la 3. Es decir, cada una de estas potencias siempre es la potencia que tengo acá por... la potencia que tengo acá es la corriente que tengo acá por la tensión que tengo acá por el coseno phi que tengo acá. ¿Está bien? ¿Quedó claro, Brian? Bueno, supongo que sí. Suponemos que sí. Lo mismo ocurre acá con las Q. Q1, ¿a qué va a ser igual? A B de fase 1 por I de fase 1 por el seno 1. En el caso que sean las tres distintas, ¿no? O sea, eso se cumple siempre. Esta Acá ley, consulta. Perdona, Robert, te interrumpí. esta fórmula y esta fórmula es válido acá y sigue siendo válida. Sí, ¿qué Pregunta decían? Brian, ¿por qué en un ejercicio no te dicen si la conexión es en triángulo o en estrella? Porque da lo mismo. ¿En qué tipo? Si Claro, está equilibrado, la potencia, como pudimos ver por acá, la potencia, sea en estrella o en triángulo, esto se demuestra. No quiero hacer toda la demostración que tienen en el libro. Lo pueden mirar ustedes si es más práctico. Pero si está en estrella, en triángulo, y está equilibrado, esta fórmula es válida para cualquiera de los dos. Fíjate que tenés B de línea, en un caso, si está en estrella, y en triángulo, la B de línea siempre va a ser los 380, la I de línea, lo que valga, por el coseno phi de quién. Si las tres impedancias son iguales, por el coseno phi de una impedancia. O sea, da lo mismo que esté en estrella o en triángulo si la carga está equilibrada. Si está desequilibrada, también da lo mismo, pero tengo que averiguar los valores de alguna manera, individuales, ¿no? O sea, si está desequilibrada, tengo que usar esto. Si está equilibrada, puedo usar esta o esta. ¿Se entendió, Brian? ¿Es lo que preguntabas? Perfecto. Ese total va a ser igual a raíz de 3, B de línea, y de línea conjugado. Acá tengo un problema. ¿Por qué? Porque fíjense, yo acá no puedo decir si está equilibrado o sumo. Yo tengo P sub 1, Q1. Tengo S1 en una fase. P sub 2, Q2. Otra fase. Acá voy a tener un phi 1, acá tengo un phi 2, y acá P3, Q3.
Ahora, que era lo que decía antes, todas las P están en fase. Entonces sí puedo decir P total es igual a P sub 1 más P sub 2 más P sub 3. Porque están todas alineadas. Las Q también están en fase. Entonces Q total puedo decir que es Q1 más Q2 más Q3. Porque están todas alineadas. Pero S total, no puedo decir que es S1 más S2 más S3. Esto está mal. Porque fíjese, acá tengo esta que apunta para acá, esta que apunta para acá y esta que apunta para allá. No las puedo sumar algebraicamente. Las tengo que sumar vectorialmente o, si no, ¿qué puedo hacer? Si tengo P total y Q total, ¿qué hago? Pitágoras, profe. Muy bien. ¿Quién fue? Bien. Bueno, no importa. Te felicito. Bajo perfil, pero te felicito. Exactamente. Acá tengo P total, tengo Q total, y esto que voy a tener acá es S total. Muy bien por Pitágoras. O sea, va a ser S total, esa fórmula, o si no, P cuadrado más Q cuadrado total, raíz cuadrada. Y acá voy a tener el phi total del circuito, que va a ser phi igual a arco tangente de Q sobre P. Que es lo mismo que si yo lo tengo acá. Es esto, ese total. ¿Se entendió? Ahora, cuando yo trabajo, a mí realmente el tema esto de los ángulos no me interesa, no, mucho no. A mí lo que me interesa son los módulos. Un dato que se da siempre, por ejemplo, en la potencia de los transformadores, dicen, un transformador tiene una S igual a 200 kVA. Si el transformador es trifásico, esta S va a ser igual a raíz de 3 por B de línea por I de línea. Y acá no me preocupo mucho por el conjugado. ¿Por qué? Porque este valor me va a servir para calcular la I que va a consumir. I de línea va a ser igual a S sobre raíz de 3 por B de línea. Digo, que esta corriente esté mirando para allá o esté mirando para acá, al cable, o sea, que sea el conjugado o no, al cable le da lo mismo. A mí lo que me interesa es saber el módulo de la corriente para poder dimensionar el cable. Ahora, si va o si viene, realmente me frega. A mí me interesa el valor de la corriente en sí. Por eso ustedes van a ver que muchos transformadores trifásicos y motores, a veces, el motor se da potencia activa. Tienen este valor directamente expresado y bolilla que le dan al conjugado. Bueno, una acotación. ¿Se entendió? Antes de pasar a transformadores, ¿dudas? ¿No hay dudas? No me dejen solo. Bueno, seguimos. Como habrán leído, el transformador es un dispositivo acoplado magnéticamente, donde acá coloco una B1 y acá obtengo una B2. Es decir,
Esto puede ser 220 volt, 110 volt, o sea, alimento con 220 y obtengo 110 o cualquier relación. Pero el transformador es una máquina perfectamente reversible. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pongo por acá alimento con una fuente, por acá, de 110, acá voy a tener 220. O sea, los transformadores son máquinas eléctricas reversibles. Lo importante es la relación que tengo entre uno y otro. Y esta relación se llama relación de transformación. Entonces siempre se va a trabajar con bobinado de alta tensión y bobinado de baja tensión. Y la relación de transformación es la tensión del lado de alta sobre la tensión del lado de baja. Esto supongo que ya lo habrán leído todo, no quiero ahondar más con esto. Lo importante es que el transformador tiene hierro. Al tener hierro tengo pérdidas por histéresis, al tener hierro tengo pérdidas por Foucault, esas son las que llaman las pérdidas en el hierro, y al tener cobre, que es el bobinado, los dos bobinados, el bobinado de alta tensión y el bobinado de baja tensión, al tener estos dos bobinados, al tener cobre voy a tener también pérdidas en el cobre, o sea, calor, por el simple hecho de circular corriente por un conductor de cobre, disipa calor. Todo esto hace que el circuito equivalente del transformador termine en esto. Damas y caballeros, ¿y por qué no niños? Esto que está acá sería el equivalente de este transformador real. ¿Qué tengo acá? Acá tengo una X L1 y una R de pérdida 1. Esta R de pérdida 1 lo que está simbolizando es la resistencia del alambre de cobre del primario. La XL1, si yo tengo un bobinado de cobre, tengo una reactancia inductiva del lado del primario. Del lado del secundario, ¿qué voy a tener? Una XL2 por una R de pérdida 2. Lo mismo. La reactancia inductiva de este bobinado más las pérdidas, la resistencia, perdón, del cobre del bobinado. Y esta rama paralela que está acá, esta es una R de pérdida, o se llama pérdidas en el hierro. Y esta X de magnetización. En realidad es B, pero ustedes no vieron susceptancia. X. Esta rama paralela lo que está simbolizando es como una resistencia que disipa calor. ¿Quién disipa calor en el hierro? Las pérdidas por histéresis y por Foucault la simbolizó como una resistencia que calienta. Y la corriente de magnetización que genera el campo magnético lo simbolizó como una X. Este circuito equivalente, que a ustedes realmente no van a usar una parte muy simplificada.
Se los nombro ¿por qué? Porque en los transformadores hay dos ensayos básicos. Hay un ensayo en vacío con el ensayo en vacío puedo calcular las pérdidas en el hierro y la X de magnetización. Y un ensayo en cortocircuito, esto supongo que ya lo habrán leído, donde lo que calculo es la R del cobre, total del primario y el secundario, y la X de dispersión se llama también del primario y del secundario. Es decir, el circuito equivalente que ustedes realmente van a usar, lo voy a simplificar más todavía. Esta impedancia es altísima. Si es muy alta, es un circuito abierto. Desapareció. Esto que tengo de acá, lo puedo pasar de acá. Entonces el circuito equivalente del transformador me va a quedar la X de dispersión más la R de cobre. ¿Dónde? La X de dispersión es igual a la X de dispersión del primario más la X de dispersión del secundario o del lado alto. Y la R del cobre es igual a la R del cobre del primario más la R del cobre del secundario. ¿Por qué les digo esto? Porque esto que está acá, y vamos a lo concreto, esto me va a influir en algunas cositas. Uno, cuando yo cargue esto con una Z, ojo, la Z, esto que yo pongo acá, una Z, puede ser una casa, puede ser una fábrica, es decir, acá me están llegando 13,2 kilovolts y acá tengo 380 volts. Tengo una subestación. La Z puede ser cualquier cosa, una fábrica, una casa, un motorcito, lo que sea. Pero, ¿qué pasa? Por acá circula corriente, pero si circula corriente por el secundario, también está circulando corriente por el primario. Si circula corriente por el secundario, circula corriente por el primario. Esta corriente del primario provoca acá una caída de tensión. Por lo tanto, la tensión que me llega acá va a ser menor que la que tendría que llegar. Eso se llama regulación. Y eso habla de la calidad de un transformador. Quiere decir de que este transformador, si tiene esta impedancia muy grande, voy a tener mucha caída de tensión y por lo tanto la tensión que tenga acá no va a ser los 380, es menos. Ahora, esa es la parte mala. ¿Cuál es la parte buena de tener una impedancia grande acá? Que si acá se produce un cortocircuito, la corriente que circula por acá va a tener que circular por acá primero. Y la corriente que circula por acá que encuentra una impedancia elevada que la va a limitar. Es decir, la corriente de cortocircuito que tenga en el secundario va a estar siendo limitada por esta impedancia del transformador, que es lo que se llama cortocircuito accidental.
que en los apuntes figura como cortocircuito accidental. En la parte de transformadores tienen 3 o 4 fórmulas y nada más. No es nada del otro mundo. Menos. ¿Alguna duda? Nada por el chat. Bueno, entonces, por mi parte, ya está todo liquidado. Lo que me faltaría avisarles es, los que rinden recuperatorio, es este miércoles a las 2 de la tarde. Ah, perdón. Ya estoy con la cabeza en otro lado. Este miércoles a las 19 horas. Bueno, si no hay más preguntas, los dejo en libertad para que vayan a cenar. Y nos vemos, no sé, en algún otro momento. Bueno, gracias, gracias. No, no hay modelo de parcial. No mandé ningún modelo de tercer parcial, porque no tengo ningún modelo de tercer parcial. No tengo modelos. Es lo que estuvimos viendo. Sí va a haber ejercicios. En el tercer parcial va a haber ejercicios de las fórmulas de transformadores que tenemos y de trifásica algún cálculo de los que vimos. Van a ser más preguntas conceptuales. Sin ángulo, lo tienen loco los ángulos. Mirá, puede ser que haya ángulos, sí, puede ser. Están obsesionados con los ángulos, bueno. No va a ser complicado. Digamos, vuelvo a repetir, el nivel de los ejercicios de trifásica y de transformadores es más o menos como el que está en los libros, en el libro de electrotecnia, para que tengan idea. Bueno, chau, chau, adiós. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos y todas. Bueno, Robert, gracias. Bueno, mañana te estoy mandando el recuperatorio, ¿sí? Dale, perfecto, y lo paso. Así ya lo subimos para el miércoles. Bueno, me voy a comer unos ricos malfatti que están amasando. Unos ricos mal hechos. Mal Bueno. hechos, exactamente. Los malfatti son esos, pero son ricos.